voy a indicar algunos puntos importantes. Primer punto importante, o sea, estamos ya sacados de la revisión de tareas. Hay dos que me parecieron notables. Uno, que fue... Hay uno que viene de la medición de las pulsaciones del corazón. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que el tiempo, cuando hicieron medir el tiempo entre 10 pulsaciones, les da 8,765-767 para... segundos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Si dio ese dato, si esta cuestión se midió, ¿cuál es la idea? Que si esto se midió con un cronómetro digital, significa de que el menor dato posible que obtuvieron era el último 7. Voy a anotar eso. Hasta las milésimas de segundo. Supongamos eso. Que buenos días a todos los que han ido llegando. Buenos días a todos. ¿Ya? Supongan que el tiempo entre 10 pulsaciones le da 8,767 segundos. Si se midió con un cronómetro digital, significa que el instrumento puede medir hasta las milésimas de segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Hay mucha gente que para medirle el tiempo de entre par de pulsaciones dividió por 10 y dejó 0,8767. ¿Cuál es el problema de eso? De que ese número te da con 4 decimales, o sea, estás agregando un decimal más a la que te puede entregar el instrumento. ¿Qué ocurre? Que porque la coherencia indica que si tú mediste con un instrumento con una determinada precisión, cualquier resultado de cálculo, de hecho, a partir de las mediciones, tiene que ser un número que pueda ser medido por ese instrumento. Entonces, por coherencia, esto es algún error que encontré mucho. Con ese instrumento, o sea, suma, resta, para no decir suma, resta, operación de división, vamos a decir operaciones básicas, que eso uno subentiende que suma, resta, multiplicación, división, promedio, desviación estándar, tiene que ser un número que pueda ser medido con dicho instrumento, o sea, es decir, con 3 decimales en este caso.
Entonces, ¿qué ocurre acá? Que si este periodo lo expresamos como 8,767, que es la medición del tiempo de las 10 pulsaciones, partido en 10. Entonces, algunos hicieron esto, 0,8767 segundos. Que el problema es que esto está malo, ¿por qué? Porque en instrumento no te puede entregar este dato, porque el instrumento te permite ver hasta 3 decimales. Entonces voy a escribir aquí. Es un dato obtenido del... Este es un dato que está obtenido del instrumento, viene calculado a partir de datos obtenidos, pero aquí, al colocar el valor exacto, tengo el problema de que no me permite ver el decimal, no me permite, me entrega un dato que no lo podría medir con ese instrumento, porque este cuarto decimal no lo puedo ver, porque si el dato que me dan, si el dato que obtuve es este, quiere decir que el instrumento me permite ver hasta las milésimas de milímetro, hasta 3 decimales. O sea, cualquier otra cosa más que agregue es carril. En tanto, para este caso yo tendría que aproximar, lo que tendría que entregar es lo siguiente. Este es el dato que tendría que entregar. ¿Por qué? Porque aquí está ajustado a 3 decimales. O sea, si ustedes hacen una medición con un instrumento y el instrumento les permite, ya sea por cifras conocidas o inciertas, llegar hasta 3 decimales, todos los resultados de operaciones que hagan con esos instrumentos, ya sea promedio, desviación estándar, suma recta, tienen que quedar en 3 decimales. Es por coherencia con el instrumento que están usando. ¿Ya? No sé si queda claro este punto. Necesito que me digan a viva voz o a través de chat. Sí, profesor. Y el otro, el tema de los promedios y desviaciones estándar. Eso lo voy a anotar acá. A ver. En cuanto suba mi pretensión esta mañana es bajar este archivo en cuanto lo tenga, editarlo, subirlo, y junto con el link del archivo les voy a mandar estas pizarras que estoy generando. ¿Ya? Esta información la van a tener. Lo otro que noté harto es el tema de la anotación. Aquí. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, escribían cuando tenían, por ejemplo, el dato de del periodo, te decían $75,42,3 más menos 0,03, una cosa así. Supongamos. Esto está errado, tiene un problema porque los dos números tienen que quedar con el mismo número de decimales. Esto, lo correcto como para expresar esto sería lo siguiente, que sería, por decir, por ejemplo, 0,88 más menos 0,03. Tiene que haber coherencia. O sea, al expresar este dato de información de medición, tiene que quedar los dos con el mismo número de decimales. Porque tiene que expresar, el dato entregado tiene que ser coherente con el instrumento usado.
El control. Esta información, a ver, déjenme. Aquí me mandó un mensaje Jeremías. Le contesté. Me están preguntando hasta qué materia entra el control y no, por lo menos esa información no la tengo a la punta de la lengua en estos momentos. Me imagino que tiene que ser hasta la semana pasada. Esos son dos tips. Primero, que en el fondo se resume en la idea de que si ustedes miden con un instrumento, los resultados tienen que ser coherentes con el instrumento. Ahora yo quiero entrar a ver algunos temas, por ejemplo, lo que son aproximaciones, conversión de unidades, orden de magnitud, explicar rápidamente algunos temas, ¿ya? Me pregunta Benjamín si es coherente 212 más menos 65. ¿En qué contexto? Se supone que si es distancia, por ejemplo. Estamos suponiendo que es una regla que mide hasta metros. Si, por ejemplo, esto estuviera una regla que me permite entregar hasta los metros, las dos tienen que ser, esos dos instrumentos, esos dos datos perfectamente pueden ser entregados por el mismo instrumento, así que lo podríamos considerar coherente. Porque en el libro, en el libro sale un criterio que es un poco, en el libro sale una explicación un poco, ¿cómo se llama? Complicada de esto. Yo voy a explicar con un ejemplo lo de las aproximaciones. Supongamos que este número lo queremos aproximar a 2 decimales. Supongamos que lo queremos cortar acá. Queremos cortarlo acá. Ya. ¿Cómo podemos ver cómo se puede aproximar? Este número, podemos decir en primera aproximación, está, si queremos cortar los 2 decimales, va a ser un número que va a estar entre 25,43 y 25,44. Pregunta, ¿este número de cuál de estos dos está más cerca? Quiero que me lo escriban en el chat. O que me lo digan para viva voz. Del 25,44. No, pues 25,43,7. Me dice Benjamín 25,44, Nayara 25,43. Es 25,43,7. Fíjense. Este está un poco, el medio es 25,43,5. Y este está un poco más tirado, este 25,43,7 está un poco más tirado hacia el 25,44. Por lo tanto, en este caso, la aproximación es hacia el 25,44. Este sería el primer ejemplo. Ahora, voy a retomar este mismo acá. Este sería un caso cuando se aproxima. Ahora supongamos que queremos cortar en 3 decimales. Queremos cortar acá. Aquí quiero aproximar a 3 decimales. Aquí tengo 2 opciones. 25,437 25,438. ¿Ya?
Entonces, en este caso, ¿de cuál de estos dos está más cerca? Del 25,437, porque lo que viene ahí es 25. ¿Alguien pues tiene otra posibilidad? Entonces, nos va a quedar que el aproximado en este caso es 25,437. Casi la mayoría de los casos están entre estos dos. Es uno de estos dos. Ahora, aquí viene el caso límite. Este es el caso que suele causar dificultades. Que este mismo número, pero ahora vamos a suponer que cortamos acá. Este estaría entre el 25,4372 y el 25,4373. Este es un criterio bastante curioso que se agregan, que es para este curso, pero que no se ocupa, por ejemplo, en Excel. En este caso, si se fijan, este número está exactamente entre estos dos. ¿Ya? Y cuando sucede eso, cuando tenemos un número que está exactamente entre los dos posibles, uno entra a mirar solamente para esa situación extrema, uno entra a mirar el dígito que antecede al 5. Y uno entra a ver si es par o impar. ¿Y cuál es el criterio? Si es par, se mantiene el dígito. Y si es impar, se le suma 1. O sea, en ese caso límite se tiende a privilegiar que el dígito anterior, que el último dígito sea par. Entonces esto de aquí es par, y al ser par, se mantiene. Entonces por esto, se queda este. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería la alternativa a ese caso? Vamos a tomar el mismo ejemplo, pero lo vamos a... Este número, pero le voy a hacer un pequeño cambio a este número. Para ilustrar cómo sería el otro caso. Ahora supongamos que este número, en vez de ser 4275, fuera, voy a quitar este 2, lo voy a reemplazar por un 3. Si fuera 4375 y queremos aproximar este decimal. Aquí estamos nuevamente en la situación límite, porque este sería 25,4373 y 25,4374. Nuevamente estamos en la situación límite y que este número está exactamente entre medio de los dos valores que pueden ser, pero en este caso nuevamente tenemos que entrar a mirar el dígito anterior al 5. O sea, el caso límite es cuando desde aquí hacia la derecha tenemos solamente 5. Si tuviéramos 0, 0, 0, 1, ya entraríamos al primer caso. ¿Ya? Ese es uno de los convenios, eso es lo que lo estoy ilustrando con un ejemplo. Entonces, tenemos que ver la paridad del anterior. Y en este caso tenemos un número impar. Y en el caso del número impar, se suma. O sea, la idea del criterio en este caso de que en caso de que estamos en esta situación límite, se privilegia de que el último dígito sea par. Entonces este se aproxima a 25,4374. Si es par, se mantiene. Si es impar, se le suma 1. En términos simples, ese es el ejemplo. Esos son los ejemplos de aproximaciones acá. Ese es el criterio de aproximaciones que se maneja acá. ¿Ya? No sé si queda claro ese tema.
Voy a trazar aquí algunas líneas para poder separar esto. Personalmente sí, profe, creo que lo que ha dicho se entiende un poco más que con los videos. Sí. Ok. Ahora vamos al tema órdenes de magnitud. Orden de magnitud. La idea es la siguiente. Voy a primero definirlo formalmente. N por 10 alfa, donde N es un número cuya magnitud está entre 10 y 1, que es la notación científica que nosotros conocemos. ¿Cómo sería esto? El orden de magnitud que se suele expresar con este símbolo. El criterio aquí es el siguiente. Y el orden de magnitud es 10 elevado a alfa si n es menor a 5 y 10 elevado a alfa más 1 si n es mayor o igual a 5. Esto, lo de los órdenes de magnitud tiene que ver con hacer aproximaciones, cuando nosotros necesitamos no tener un valor exacto, sino una idea del número que queremos hacer, que es lo que aquí entramos al tema de las estimaciones. Por ejemplo, cuando necesitamos hacer cálculos ¿cómo podríamos decirlo? A vuelo de pájaro, a gran escala, donde uno no necesita tener una idea exacta del valor, sino que uno intenta tener una primera idea, que es un tipo de cálculo que uno tiene que hacer muchas veces. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos, 2,52 por 10 a la 5 por 10 a la menos 7, 5 por 10 a la 8. Voy a poner esos tres ejemplos acá. 2,52 por 10 a la 5, esto se aproxima, vemos el número, si el número tiene un valor absoluto mayor o menor que 5, en este caso es menor que 5, por lo tanto, se respeta el orden de magnitud. Aquí tengo menos 7,3 por 10 a la menos 7. El orden de magnitud acá, este número tiene una magnitud mayor que 1, por lo tanto, el orden de magnitud, esto es 10 a la menos 7 más 1, que sería 10 a la menos 6. Y el 5 por 10 a la 8, de acuerdo a esta definición, el orden de magnitud sería 10 a la 8 más 1, 10 a la 9. Esto sería el tema del orden de magnitud. Es simplemente aplicar este criterio. ¿Ya? Y relacionado a esto está con el tema de estimaciones. A ver si invento un problema rápido sobre estimaciones. Es algo que van a tener que hacer mucho aquí. Voy a proponer el siguiente problema para hacer una estimación. Estimen el orden de magnitud del número de dados que caben en una caja de zapatos. ¿Ya? Como un ejemplo. O sea, ¿cuántos dados cabrían en una caja de zapatos? Quiero que alguien me diga, por ejemplo, un dado
Vamos a suponer que el dado, aquí una estimación, un dado yo creo que se puede modelar razonablemente como un cubo, ¿no? Los cubos no tienen lado, tienen arista. Supongamos que el cubo tiene una arista de 1 centímetro, ¿ya? Es una aproximación razonable. Un cubo, un cubo de una arista de 1 centímetro y una caja de zapatos. Es lo que se conoce como un paralelepípedo, o sea, una caja de largo, ancho y alto. ¿Cuánto sería el largo de una caja de zapatos? Sería, por ejemplo, vamos a poner algunos valores, a ver. Largo, 35 centímetros. Ancho, a ver, pongámosle 20 centímetros. Esto es una estimación, o sea, no hay valores exactos, sino que uno tiene que acordarse más o menos de los valores típicos. ¿Cuánto sería una caja de zapatos? Un alto sería, pongámosle 20 centímetros también. Supongamos que hacemos estimaciones razonables de lo que son las dimensiones de una caja de zapatos. Entonces, el volumen del dado sería la arista al cubo, o sea, 1 centímetro al cubo, y aquí acabo de cometer un error, no sé error, pero una violación a los convenios de la Santa María. Resulta que todo esto tiene que estar entre paréntesis cuadrados. Puede ser que esto se me pase muchas veces porque en el otro lado donde trabajo, que es el Andrés Bello, no existe este convenio. Esto de los paréntesis cuadrados es de la Santa María. Entonces, si se me pasa de repente es por eso. Porque de repente no he hecho el switch, el cambio switch suficiente entre los dos lados. Entonces, el volumen de la caja sería 35 por 20 por 20. Serían 14.000 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de una caja de zapatos. Estimar significa que tú tienes que algunos datos, primero implica orden de magnitud y también implica hacer suposiciones, que no todas las veces uno va a tener todos los datos exactos, sino que tiene que empezar a estimar valores razonables. Y eso implica además de que los resultados no va a haber por lo general una respuesta única correcta, sino un rango de posibles valores. Y el número de dados sería el volumen de la caja partido en el volumen del dado, que sería 14.000 centímetros cúbicos partido en 1 centímetro cúbico. Entonces esto nos dejaría 14.000 dados. Entonces este 14.000 uno lo puede explicar, escribir en notación científica para sacar el orden de magnitud. Esto es 1,4 por 10 a la 4. Y esto por orden de magnitud, como el 1,4 es menor que 5, es 10 a la 4. Entonces tendríamos de orden de 10 a la 4 dados
dentro de una caja de zapatos. No sé si queda claro el ejemplo, ¿ya? Es otro de los temas importantes, ¿ya? ¿Cuál es el criterio acá? Para hacer conversión unida. Voy a escribirlo primero con una regla. Por ejemplo, consideremos esta equivalencia, que esta es una equivalencia genérica. A alfa es igual a, equivale a B beta, que podría ser, por ejemplo, 1 minuto 60 segundos. Lo voy a ejemplificar. Eso implica lo siguiente, hace el siguiente arreglo. A elevado a alfa partido en B beta. A partir de esa equivalencia se generan estos siguientes factores de conversión, que sería, por ejemplo, B beta partido en A alfa, y esos factores de conversión son iguales a 1. O sea, si multiplicamos por uno de estos, es como si estuviéramos multiplicando por 1. Voy a poner un ejemplo más simple. Por ejemplo, si hiciéramos la equivalencia, 1 minuto equivale a 60 segundos, esto quiere decir que puedo decir que 1 minuto partido en 60 segundos va a ser igual a 60 segundos partido en 1 minuto igual a 1. Ya. Voy a poner un ejemplo acá. Simple, convertir $150 minutos a segundos. ¿Ya? Voy a poner este ejemplo. Ya, por ejemplo, tengo... Voy a poner un tiempo t es igual a 150 minutos. Lo que se hace acá es, si quiero convertirlo a segundos, tengo aquí una equivalencia directa, que es 1 minuto 60 segundos. Entonces lo que hago es multiplicarlo por uno de estos factores de conversión. Pero tengo que escogerlo de tal manera que me lleve hacia donde yo quiero. En este caso, yo voy a necesitar eliminar los minutos, por lo tanto, los minutos los tengo que pasar abajo. Entonces me va a convenir esta. Yo quiero segundos arriba, quiero dejarlo expresado en segundos y necesito simplificar los minutos. Por eso escojo multiplicar por 60 segundos y dividir por 1 minuto. Con esto se me van los minutos y me queda en segundos el asunto. Entonces esto va a ser... Entonces después multiplico 150 por 60 y me va a quedar 9000 segundos. ¿Ya? Voy a poner ahora otro ejemplo. ¿Ya? Convertir 30, que es otro ejemplo típico, que es metro partido en segundo, en kilómetros partido en hora. Ahí está.
Tengo el ejemplo. 30 metros partido por segundo en kilómetro partido en hora. Que es una unidad de velocidad. Primero necesito convertir los segundos en horas. Hay una equivalencia que es que una hora son 3.600 segundos. Coloco los 3.600 segundos arriba para poder simplificar los segundos. Y abajo va una hora. Con eso ya tengo las horas listas. Ahora necesito arreglar los metros a kilómetros. Necesito dejar los kilómetros arriba. Tenemos la equivalencia de que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces necesito tener los metros abajo, 1000 metros, y arriba es un kilómetro. Con esto se me van los metros, y ahí tengo todo en kilómetros por hora. Entonces esto va a ser finalmente 30 por 3.600 partido en 1000 kilómetros partido en hora. Entonces se va en este, se va este, se va este. Me queda 36 por 3, 108, o sea, 30 metros partido por segundo va a equivaler a 108 kilómetros partido en hora. No sé si queda claro el mecanismo para convertir unidades. Sí, profe. ¿Estamos claros con eso? Y un último ejemplo que tiene que ver con convertir unidades cuando hay potencias. ¿Ya? Que por ejemplo convertir este otro valor, 13.600, que esta es la densidad del mercurio, kilogramos partido en metro cúbico en gramo partido en centímetro cúbico. Estas son densidades. Yo voy a tener que hacer una cosa pequeña acá para que no se vea ese 3 ahí. Aquí ahí. Ahí. Perfecto. Entonces, tengo esta densidad. Esto lo van a ver en 130, me parece. Kilogramos metro cúbico. Necesito dejarlo en gramos centímetro cúbico. Primero me encargo de los gramos. Sabemos de que 1 kilogramo es 1000 gramos. ¿Ya? Kilogramos. Simplifico los kilogramos, yo tengo 1000. Ahora, tengo que pasar metros cúbicos a centímetros cúbicos. O sea, una equivalencia de que un metro equivale a 100 centímetros. O 10 elevado a 2 metros. A 10 elevado a 2 centímetros. Entonces tengo un metro equivale a 100 centímetros. Pero ojo, esto está en cubo. Como esto lo tengo al cubo, para poder simplificarlo, esto tengo que a su vez elevarlo al cubo. Entonces con eso me echo los metros y me queda en gramos centímetros cúbicos. Me echo los metros cúbicos.
Entonces esto nos va a quedar finalmente 13.600 por 1000 por 1000 partido en 100, pero como está elevado al cubo, queda 100 al cubo. Esto sería gramo centímetro cúbico. Entonces aquí, ahí nos queda la unidad que queremos, el resto es operar. Nos va a quedar 13.600. Aquí tengo por 10 a la 3, que sería 1000. Esto de aquí sería 100 a la 3, que sería, esto de abajo nos va a quedar 10 a la 6. Gramos centímetro cúbico, entonces se simplifica, esto nos va a quedar, se va esto, nos queda 10 a la 3. Entonces sería 13.600 por 10 dividido en 1000, va a quedarnos abajo. Gramos centímetros cúbicos, se van estos dos. Y finalmente nos lleva el valor equivalente, que es 13,6 gramos centímetro cúbico. En estricto rigor, así se trabaja en lo que es conversión de unidades en estos casos. Tengo un tema aquí con las exposiciones, a ver si sale bien esto. Bueno, esta es la presentación del método IDEA. ¿Cuál es la idea de este video? Resulta que en general lo que es la resolución de problemas, en general, todo lo que es resolución de problemas es un arte. Es algo que, como todo arte, se aprende en la práctica. Uno, con mucho tiempo después de desarrollar problemas, uno va entendiendo detalles, va sabiendo trucos, como en todo arte. O sea, un pintor que lleva mucho tiempo pintando, un cantante que lleva mucho tiempo cantando, etcétera, etcétera, por el producto de la experiencia de los sucesivos ensayos y error, va adquiriendo cierta sensibilidad para resolver problemas. Sin perjuicio de eso, que eso es inevitable, uno puede encontrar métodos para sistematizar la resolución del problema de tal manera de hacerlo lo más fluido, lo más ordenado, lo más eficiente. Y lo que pretende el método de IDEA es eso, que es resumir la resolución del problema en 4 pasos claramente establecidos, que esto de alguna manera simula o emula la forma en que los ingenieros resolvemos problemas. En esta presentación lo que vamos a explicar es cómo se hace el método de IDEA, cuáles son los pasos y un ejemplo sencillo. Y aquí hay un detalle importante que hay que señalar, de que los problemas que se van a abordar aquí van a ser abiertos. O sea, no es el típico problema de física o de matemática en el cual hay una solución correcta, hay una forma de respuesta correcta, y aunque en general pueden haber más de una forma de resolverlo, hay una forma de resolverlo que es la más lógica. Aquí, que sea abierto significa que primero no hay una pregunta clara. De hecho, muchos de los enunciados ni siquiera hay unas preguntas específicas formuladas, sino que da lugar a que pueda haber más de alguna pregunta, donde además van a haber datos que no van a ser conocidos, ustedes van a tener que estimar, y además donde no hay una respuesta correcta, por lo tanto, ni tampoco hay una única forma de resolverlo. Esto hay que tenerlo presente. Primera parte, el método de IDEA identifica. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Uno identifica la pregunta que va a responder o la tarea que va a realizar. Que repito, la pregunta, no es, aunque pueda estar insinuada en el enunciado, no va a estar dicha de forma explícita muchas veces. Y ahí vas a tener, aparte, una serie de datos. Datos directos, que son informaciones que están dadas directamente en el enunciado, y otros datos que no vas a necesitar, pero que no van a estar en el enunciado y tú vas a tener que estimar. Entonces, ahí tenemos en el lado izquierdo tenemos un esquema de lo que va a ir ahí, que son la pregunta, datos directos, datos estimados, y algunos dibujos de esquemas que pueden ser de utilidad. ¿Ya? Ese es el paso I. En el paso D, que es de desarrollo, uno plantea un plan de trabajo.
uno plantea un listado muy concreto de pasos que uno tiene que seguir para responder la pregunta. Es decir, parto haciendo esta operación, después parto haciendo esta, hasta llegar al resultado final. Aquí lo que se hace es que se enuncia el plan paso a paso, pero no se resuelve. Eso viene después. Aquí no se hacen los cálculos, simplemente se hace el paso a paso. Se plantea cuáles son los pasos que se van a seguir. ¿Ya? Les repito, esta PowerPoint también va a estar incluido dentro del material que se les va a mandar. ¿Ya? Después viene el paso E, donde se dice, se pide ejecutar cuidadosa y ordenadamente el plan de trabajo del paso anterior. Aquí se hacen todas las ejecuciones, se hacen los cálculos, se hacen los diagramas o esquemas que se necesiten y todo lo necesario para hacer el cálculo. Y finalmente se responde la pregunta que se planteó en la primera etapa. O sea, realizo el paso 1, realizo el paso 2, realizo el paso 3, hago los esquemas que me hagan falta, finalmente llego a la solución y la doy. Eso sería el paso E. ¿Ya? Y finalmente llegamos al paso A, que es aprender del esfuerzo, que es tomar todo el trabajo anterior. Se pide identificar ideas, procedimientos que descubriste en reportaje, o sea, de aquí rescatar los aprendizajes que uno obtiene de acá y que pueden servir posteriormente. Que pueden ser aprendizajes generales del tipo, el típico aprendí a usar idea, que es un comodín que se usa en estos casos cuando nadie tiene nada más que decir, pero que no es muy conveniente apelar mucho a esto. En las primeras resoluciones tal vez, pero a medida que uno va adquiriendo práctica, ese aprendizaje no deja de tener sentido. Y otras cosas más específicas, como poder decir, por ejemplo, aprendí a usar una unidad de velocidad que no conocía. Este procedimiento no es lineal, la resolución de problemas no es lineal. Muchas veces uno, por ejemplo, va en el paso E y se da cuenta que hay un error en el D, entonces uno tiene que, volver al D, ajustar el paso, y de repente al ajuste del paso no se da cuenta de que falta algún dato, entonces tiene que volver al I, al paso inicial. No es una cuestión que salga de un tirón, o al menos en un comienzo, sino que tienes que estar constantemente volviendo hacia atrás y hacia adelante. Aquí voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona este método de idea. Tenemos el siguiente problema. Su tío tiene un carrito de jugo de naranja en la calle, el que vende en vasos de 300 centímetros cúbicos de capacidad máxima a 1.000 pesos cada uno. Acaba de invertir 10.000 pesos en comprar una malla con 50 naranjas y sabe por experiencia que aproximadamente el 75% del volumen de cada naranja corresponde a jugo. Esos son los datos del problema. No sé si se fijan de que aquí no hay preguntas. No se insinúa una pregunta de manera específica, cabe la posibilidad de más de una pregunta. Y además me dicen el 75% del volumen de cada naranja corresponde a jugo, pero no me dicen nada de cada naranja, de las 50 naranjas, de cuál es su radio. Entonces, un problema de idea típicamente me he formulado de una forma como esta. Entonces, aquí partimos con el paso I. Tenemos la recopilación de información, primero la pregunta. Esta es una pregunta dentro de las muchas que se podría hacer. ¿Cuál es la ganancia máxima que podría obtener su tío si vendiera todos los vasos de jugo extraídos de las naranjas de la malla? Podrían haber muchas otras preguntas. Datos directos, por ejemplo, el volumen de vaso de jugo de naranja, que son 300 centímetros cúbicos por vaso, el precio del vaso de jugo de naranja, que son 1.000 pesos por vaso, el número de naranjas de la malla, que son 50, el precio de la malla, que son 10.000 pesos, y además el dato de que el 75% del volumen de cada naranja corresponde a jugo. Y ahora vienen los datos estimados. Para poder calcular el volumen de la naranja necesitamos el radio de la naranja. No lo dan, vamos a suponer que una naranja de un radio 5 centímetros, que es una naranja respetable. Uno puede decir 4, 7, 8, y aún es razonable. Ahora si uno dijera un radio de naranja 2 metros, ahí la cosa ya no es tan respetable. La idea puede ser cualquier valor, pero que sea razonable. Me imagino que todos han visto una naranja en su vida, así que tendrán una idea de cómo es una naranja. Y pueden decir más o menos cuánto es el radio. Y el que no lo googlea, no sé. Ya. Y la otra suposición, que es se llenan todos los vasos de jugo con jugo hasta su máxima capacidad. Es decir, de que en todos los vasos se ocupa los 300 centímetros cúbicos. También se podría hacer una estimación para añadir los costos con mayor precisión cuánto es el costo de los vasos. Aquí no lo hemos considerado. ¿Ya? Ahora, aquí en la parte D uno formula los pasos.
para resolver el problema. Lo formula, no lo resuelve, lo formula nomás. Por ejemplo, calcular el volumen del jugo de una naranja. Sabemos que el volumen del jugo de una naranja es 3/4 o 75% del volumen de una naranja, que es 4/3 pi r al cubo. Entonces, a la operar nos queda pi r al cubo. Ese sería el volumen de jugo de una naranja. Paso 2, calculo el volumen de jugo de las 50 naranjas, que es multiplicar el volumen de una naranja por el número de naranjas. Paso 3, calcular el número de vasos que podrían llenarse con dicho volumen de jugo. Aquí queda la suposición de que todos los vasos se llenan. Entonces el número de vasos sería el volumen total de jugo de naranja dividido por el volumen de un vaso, que son los 300 centímetros cúbicos. El paso 4, calcular el dinero ganado con la venta de todos los vasos de jugo. O sea, si suponemos que vende todos los vasos de jugo, quizás esa suposición había que hacerla. Bueno, de todas maneras se pregunta el máximo valor. O sea, hay que suponer el mejor caso en que se vendan todos. Sería el número de vasos por X, que sería el dinero, lo que cuesta cada vaso, que son los 1.000 pesos. Finalmente, la ganancia total sería la ganancia total por vaso menos la inversión, que sería en este caso comprar la malla. Entonces aquí uno formula los pasos y en el paso E los resuelve. Entonces desarrollamos los pasos 1. El paso 1, suponiendo se hace el cálculo del paso 1, entonces obtenemos que el volumen de cada naranja es 392,7 centímetros cúbicos. Después eso lo multiplicamos por las 50 naranjas, eso nos da aproximadamente el volumen total de jugo de naranja que podríamos obtener de la malla, que son 19.635 casi centímetros cúbicos. El paso 3 sería dividir cuántos vasos nos alcanzaría con eso, que sería dividir los 19.600 y fracciones los 300 centímetros cúbicos de cada vaso, y eso nos daría como 65 vasos. Después calculamos cuánto de plata nos daría vender los 65 vasos, con eso obtendríamos 65.000 pesos. Y finalmente, a esos 65.000 pesos tenemos que restar los 10.000 pesos que nos costó la malla, 55.000 pesos. Por lo tanto, su tío podría obtener una ganancia máxima de 55.000 pesos si vendiera todo el jugo posible. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Y finalmente, viene el paso A, que es reconocer los aprendizajes. El aprendizaje general es el típico: aprendí a usar el método IDEA, que repito, solamente es válido para las primeras veces que uno resuelve, pero ya como a la quinta o sexta ya uno no puede usar eso como comodín. Y los aprendizajes específicos, como que aprendí que para estimar ganancias finales tengo que restar el dinero invertido, que en este caso es el dinero de la malla. Si se hubiera incluido, por ejemplo, el precio de los vasos, habría que haber restado además el precio de los vasos, por ejemplo. Y aprendí a estimar el radio de una naranja. Este sería un ejemplo de lo que es el método IDEA. Esta es una versión, podríamos decir, informal y más extendida del video que está que ustedes van a poder ver en la clase sincrónica 5. No sé si les quedan dudas. Como todo, esta es una presentación de método IDEA, la idea es que ustedes van a tener que usarlo en la práctica después.